Uno de los aspectos especiales en la operación de los barcos es que no son exigentes con el tipo de combustible. Las plantas de energía de los barcos pueden funcionar con combustible diésel, combustible ligero, fuel óleo pesado, así como con diversas mezclas de hidrocarburos, incluyendo una mezcla de combustible diésel y fuel óleo. Otro aspecto especial tiene que ver con el reabastecimiento de los barcos directamente en ruta, con el uso de barcos de reabastecimiento adecuados que transportan combustible marino y tanques. Cuando se trata de fuel óleo, la calidad de este producto petrolero se deteriora durante el transporte y almacenamiento. Las reacciones de oxidación y polimerización ocurren en el fuel óleo y hacen que los hidrocarburos se conviertan en sólidos y se precipiten. En la temporada fría, el fuel óleo se calienta en tanques ferroviarios utilizando vapor caliente. Además, el fuel óleo tiene un contenido adicional de agua. En los peores escenarios, la cantidad de agua en el fuel óleo de búnker puede alcanzar del 10 al 15%. Además, el fuel óleo de búnker es en realidad una sustancia viscosa. Para asegurar que se bombee desde un barco de reabastecimiento a un barco, también se requiere calentamiento por vapor. Esto implica un corte adicional de agua. El fuel óleo con corte de agua tiene malas cualidades de combustión. La llama se pierde todo el tiempo. El combustible se consume en exceso debido a una quema insuficiente. Las partículas que entran en el combustible marino durante el almacenamiento y transporte afectan la combustión completa. Por lo tanto, se requiere una preparación preliminar del combustible antes de la combustión, en las plantas de energía de los barcos. En particular, antes de la combustión, el combustible marino debe ser limpiado de partículas y agua que contenga. El uso de fuel óleo con corte de agua también está permitido, pero esto requiere producir una emulsión estable y homogénea de agua y combustible. Si se selecciona la primera opción, en otras palabras, cuando se utiliza combustible marino puro, la preparación de este combustible se asegura mediante separadores. Este método se caracteriza por la pérdida de un volumen útil de combustible, que se asienta en forma de lodo, así como por la dificultad en la eliminación de desechos. La preparación del combustible en forma de emulsión de agua y combustible se lleva a cabo con el uso de homogeneizadores. Sin embargo, estos dispositivos requieren motores potentes para funcionar, y la capacidad del equipo sigue siendo baja. Globe ha desarrollado una tecnología alternativa e innovadora para la preparación preliminar de combustible marino pesado. La idea principal es abandonar los separadores y homogeneizadores convencionales. En el proceso de preparación del combustible, son reemplazados por un dispositivo de capa de vórtice de partículas ferromagnéticas. El uso de dispositivos de capa de vórtice permite mejorar la eficiencia de la atomización del combustible, la estabilidad de la combustión del combustible y la reducción de la cantidad de emisiones nocivas, mediante la producción de emulsiones estables de agua y combustible. En términos de diseño, un dispositivo de capa de vórtice constituye un inductor de campo electromagnético, una cámara de operación y partículas ferromagnéticas colocadas en la cámara de operación. Cuando se aplica voltaje al devanado del inductor, se induce un campo electromagnético rotatorio en la cámara de operación. Impulsado por este campo, las partículas ferromagnéticas comienzan a moverse a lo largo de trayectorias complejas. Al mismo tiempo, ocurren varios procesos físicos y químicos en la cámara de operación, incluyendo magnetoestricción, vibraciones acústicas, altas presiones locales, impactos intensos de partículas ferromagnéticas sobre las partículas de la sustancia tratada, y electrólisis del agua. Estos procesos conducen a una mezcla intensa y dispersión del combustible. El asfalto, la resina, las impurezas, el agua, y las partículas se muelen y se distribuyen uniformemente por todo el volumen del combustible. Una de las opciones de un diagrama de flujo del proceso para la preparación de fuel óleo con corte de agua mediante dispositivos de capa de vórtice está ahora disponible para su visualización en la pantalla. El fuel óleo, calentado a 40 a 45 grados Celsius, se transfiere desde los tanques de sedimentación a un calentador de combustible mediante una bomba de combustible autónoma, y de ahí a un dispositivo de capa de vórtice BS-100. Después de eso, el combustible entra en los tanques de suministro diario del motor principal. Se requiere un filtro magnético para limpiar el combustible de las partículas ferromagnéticas molidas. Se han obtenido parámetros óptimos para el funcionamiento del dispositivo de capa de vórtice durante las pruebas operativas.
Capacidad: de 5 a 6 metros cúbicos por hora. La temperatura de preparación del fuelóleo en la entrada de ABS es de 80 a 85 grados Celsius. Peso de las partículas ferromagnéticas en la cámara de operación del dispositivo: 250 gramos. El dispositivo ABUS 100 operó 4 horas al día. Este periodo de tiempo es suficiente para preparar de 24 a 25 toneladas de fuelóleo pesado para el motor principal. Se encontró que la preparación del combustible en el ABS 100 aseguraba la producción de una emulsión de combustible en agua finamente dispersa, resistente a la descomposición, con combustión sin problemas y un funcionamiento suave del equipo de combustible. Los resultados de la microscopía de fuelóleo mostraron que cerca del 75% de las partículas de materia particulada en las impurezas de resina de asfalto se muelen a un tamaño de 1 micrón o menos, y el 25% restante se muelen a un tamaño de 3 a 5 micrones. Las pruebas de las muestras de fuelóleo con corte de agua procesadas en el ABS 100 mostraron que después de 10 días de almacenamiento, no hubo coagulación considerable de la materia particulada, ni aumento de los glóbulos de agua. Además, se estudió la eficiencia de combustión de la emulsión de combustible en agua, dependiendo del contenido de agua y fuelóleo. Se encontró que las mezclas de agua y combustible preparadas en el ABS 100 con un contenido de agua de hasta el 25% eran finamente dispersas y resistentes a la descomposición. Sus calderas de combustión y auxiliares resultaron ser sin problemas, no se observó parpadeo de la llama, la ignición ocurrió de manera suave, y la combustión fue sin humo. Así, el uso de dispositivos de capa de vórtice, en el proceso de producción de fuelóleo marino pesado, tiene las siguientes ventajas. Un dispositivo de capa de vórtice es hermético y no tiene sellos dinámicos. El proceso se lleva a cabo dentro de la tubería que atraviesa el puerto central del inductor. El consumo de energía del dispositivo de capa de vórtice ABS 100 es de 4.5 kWh, y la capacidad óptima es de 4 a 5 mt3 por hora. Por lo tanto, el consumo específico de energía no excederá 1.1 kWh por m3, lo que es 10 veces menos que el de las unidades de producción de combustible marino convencionales. Debido a la fina dispersión y la mezcla intensiva, una ABUS puede reemplazar varios dispositivos a la vez en los procesos de preparación de combustible, como filtros finos, separadores y homogeneizadores. No queda combustible residual al aplicar un dispositivo de capa de vórtice ABS, mientras que esto ocurre durante el uso de separadores. Los procesos de producción de emulsiones y suspensiones finamente dispersas se aceleran 100 veces en el ABS debido a los factores de intensificación dentro de la cámara de operación. El tratamiento del combustible en un campo magnético previene la deposición de resinas y parafinas, reducción de emisiones nocivas al aire debido a la producción y posterior combustión de emulsiones de combustible acuoso finamente dispersas y estables. ¿Qué tipo de equipo utilizas para la producción de combustible marino pesado? Comparte tu experiencia usando este equipo en la sección de comentarios. Para más información sobre la tecnología de producción de combustible marino pesado de Globe Corp, por favor sigue el enlace en el primer comentario o visita nuestro sitio web www.globecorps.com.